más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. ¿Cómo están? Bienvenidas a una tarde más, diferente en este tiempo en el que estamos pasando todo el mundo en realidad, pero damos gracias a Dios porque tenemos este método, esta forma en la que nos podemos comunicar y así seguir escuchando la palabra de Dios, ¿no es cierto?, a través de internet. Damos gracias por esto, damos gracias por las personas que lo hacen posible, que editan los videos, que lo cargan en los grupos, en las redes sociales. Damos muchas gracias por eso. Y quería compartirles un pasaje en el que me encantó haberlo leído esta semana, que dice, está en Jeremías 18 y habla sobre el alfarero y las vasijas, ¿no es cierto? Y venía a mi mente la canción en donde que dice Jesús, mi buen alfarero. Pero es hermoso pensar en que estamos en las mejores manos. Y miren lo que dice Jeremías 18, del 1 al 4. Dice, palabra de Jehová vino a Jeremías, diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Y me encanta pensar en ese alfarero que es nuestro Señor y que estamos nosotros en sus manos, ¿no es cierto?, como esas vasijas en las que Él va moldeando a través de la rueda. La rueda, yo pensaba que podían llegar a ser nosotros ahí arriba de esa rueda como vasijas, y siendo circunstancias en la vida, supónganse incertidumbre, ansiedad que estamos pasando en estos tiempos, la crianza de nuestros hijos, las tareas en el colegio, y esa rueda sigue dando vuelta, ¿no es cierto? Pero nosotras estamos ahí arriba, en las manos del alfarero, siendo esa vasija que es un poco de barro y va siendo moldeada por él a su imagen, ¿no? Y me encanta al final cuando dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor. El alfarero, el Señor, hace la mejor vasija en nosotros, y eso tenemos que descansar y confiar. Quería compartirles esto porque me tocó mucho en mi corazón, y descansar en que estoy en las mejores manos y que ustedes también están en las mejores manos, el mejor alfarero, ¿no es cierto? Quiero dar gracias a Dios cada día, por haberme permitido conocerle
y que en este tiempo de pandemia, de cuarentena, es diferente. Y sé que a muchas nos pasa de que tan difícil y tan diferente sería si no tendríamos a Cristo en nuestras vidas. Le damos la bienvenida una vez más y que disfruten mucho el mensaje que tiene el Señor para nosotros en este día. Les mando un beso. Gracias, Rita, por tu palabra, y queremos dejar en estos momentos esta reunión en las manos del Señor para que Él siga obrando en nuestros corazones y para que Él siga moldeando con su palabra. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta nueva tarde que tú nos permites juntarnos, poder escuchar tu palabra. Y, Señor, queremos pedirte y dejarte cada uno de los corazones de las mujeres que van a escuchar tu palabra, para que tú seas el que estés hablando a cada una de nosotras, y aún también, Señor, para que tú pongas las palabras que necesitamos escuchar en la boca de la persona que lo va a entregar. Te damos gracias por todo, gracias por esta nueva oportunidad de podernos juntar. En el nombre del Señor Jesús, amén. Y bueno, ahora a continuación va a seguir Cristina Farfán, es mi tía desde La Rioja, y ella va a compartir con nosotros la palabra de Dios. Buenas tardes, hermanas, ¿cómo les va? Mucho gusto. No me conocen todas, a lo mejor alguna me conozca. Soy Cristina Farfán, tía de Cristina de Casepis, y bueno, para mí es un gusto compartir con todas ustedes. Me pidieron que compartiera una porción de la palabra, un tiempo de estar juntas y aprender un poquito de lo que el Señor nos enseña cada día. Y bueno, y en este tiempo me puse a pensar en el tema del contentamiento, porque es algo que nos cuesta, es algo por lo menos que a mí personalmente me ha costado aprenderlo, me ha costado practicarlo, saberlo no porque lo sabía de la escritura, pero practicarlo, ¿no es cierto? Que estemos contentos en todo tiempo. Y bueno, mirando el tema, me di cuenta que el secreto del contentamiento solamente está en nuestra relación con el Señor, para que Él sea nuestra primera o nuestra mayor prioridad. En 1 Timoteo 6, capítulo 6, versículo 6, dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En Filipenses 4, 11 y 12, Pablo habla del contentamiento también, y dice así: no lo digo porque tenga escasez, sino porque he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. No es fácil, ¿verdad? Pero yo me puse a ver algunas cosas que serían importantes para realmente tener una vida de contentamiento o un tiempo de contentamiento. Primero, debemos aprender algo que es difícil, pero lo tenemos que hacer. Dar gracias en todo. Es cuestión de obediencia. El Señor lo dice en 1 Tesalonicenses 5:18. Es un texto muy cortito, ¿no es cierto? Dice: dad gracias en todo. Y en Efesios 5:18 al 20 nos dice que debemos, que dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, y bueno, y ahí hace todo, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, está en el contentamiento, para poder tener contentamiento, hay dos cosas en estos versículos. Dice, sed lleno del Espíritu Santo, y dice, dando siempre gracias por todo. Dando siempre dos cosas, ser lleno del Espíritu y dando gracias por todo. Creo que sin estar lleno del Espíritu Santo, no podemos dar gracias en todo, porque no todo nos gusta, no con todo lo que pasa lo entendemos o estamos de acuerdo. Pero el Señor nos dice dar gracias en todo, y únicamente lo podemos hacer cuando el Espíritu Santo está en plenitud en nuestras vidas. Después, otra de las cosas que tenemos que para poder tener contentamiento, aprender a descansar en la providencia de Dios. En Romanos 8:28, un texto que lo conocemos mucho, ¿no es cierto? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si conocemos a Dios, sabemos que Él está trabajando, desarrollando su plan para nuestro beneficio. Y Pedro en el capítulo 4, versículo 12 nos dice, amado, no os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿No es cierto? Entonces, aprender a descansar en la providencia de Dios. No deberíamos sorprendernos cuando nos hallamos en diversas pruebas, sabiendo que Dios conoce perfectamente el resultado. Nosotros solamente sabemos el principio de la prueba. Conocemos lo que nos está pasando en el momento, hoy, pero no sabemos cuál va a ser el final. Entonces, como no conocemos el final, debemos aprender a descansar en que Él sí lo sabe y a confiar que Él siempre es bueno y que nos va a dar lo mejor. Aprender a estar satisfecha con lo poco. En 1 Timoteo 6:6 nos dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, ¿no es cierto? Y aquí Pablo sabía que la codicia y el contentamiento son totalmente contrarios. Yo quisiera que ustedes lean ese pasaje completo. No lo hacemos por amor al tiempo, me dieron un poquito de tiempo nada más, pero yo les animo a que lean los versículos anteriores y terminan con ese versículo, lean un poco de esa porción. No se olviden, 1 Timoteo 6, versículos desde el 4 hasta el 7, el 8. Léanlo, porque realmente ahí nos damos cuenta que Pablo estaba apercibido para todas las necesidades, y decía esto, ¿no es cierto? Gran ganancia es aprender a satisfacernos con lo poco. Aprender a vivir por encima de las circunstancias de la vida. 2 Corintios 12, al 9 y 10, cuando el apóstol Pablo estaba enfermo, dicen que parece que era de los ojos. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aprender a vivir por encima de las circunstancias. No sé lo que estás viviendo hoy, no sé cómo estás pasando este tiempo. Hay muchas cosas difíciles, hay muchas cosas que no te gustaría estar viviendo, que no te gustaría estar pasando. Pero no te olvides, bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Yo soy débil, yo no lo puedo hacer, yo no lo sé hacer, yo no lo quiero hacer. Cuántas cosas, ¿no es cierto?, se nos vienen a la mente, a la boca, al pensamiento, ¿no? Pero nos dice, bástate mi gracia.
no lo vas a hacer con tu fuerza, no lo vas a hacer con tu poder. Yo te voy a perfeccionar, pero con el poder de mis fuerzas, no con las tuyas. Entonces el apóstol Pablo podría decir que él se sentía débil, pero a la vez se sentía tranquilo, feliz, porque estaba con el poder de las fuerzas de Dios. Y después también otra de las cosas que pienso para poder tener contentamiento es aprender a depender en el poder de la provisión de Dios, no solamente de la fuerza, sino de la provisión de Dios. Dice en Filipenses 4:13, lo conocemos muchísimo ese versículo, ¿no es cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. En Hebreos 13:5 tenemos también un texto precioso, ¿no es cierto?, en donde nos dice: sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora. Qué difícil. Si hemos estado acostumbrados a mucho, de lo mucho a lo poco, cuesta. Pero dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Aprender a depender en el poder y el poder y la provisión de Dios. Él fielmente infunde a cada creyente su propio poder y los sostiene en tiempos de necesidad, hasta que reciban la provisión de su mano. Es hermoso poder ver cómo Dios provee en los tiempos difíciles. Aprendamos a preocuparnos por el bienestar de los otros. En Filipenses 2:3 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué hermoso. 2 veces: estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aprendamos a preocuparnos por el bienestar de los otros. En Proverbios tenemos unos textos preciosos también sobre esto. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo para venir a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Miren qué importante, ¿no es cierto?, cuando nosotros somos generosos, cuando nosotros aprendemos a que siempre vamos a estar confiando en el dador de toda la provisión, de todo lo que necesitamos. Y si hoy tengo para compartir con alguien, no seamos mezquinos, sino generosos. Aprender a preocuparnos por el bienestar de los demás. Hoy hay mucha necesidad, no tan solo física, no tan solo sí física, porque hay muchos enfermos, pero no tan solo la necesidad material, sino también la necesidad espiritual. Aprendamos a compartir lo que el Señor te dé, una porción, un texto, una palabra de ánimo, un saludo, aunque más no sea. Tenemos que aprender que el preocuparnos por el bienestar de los demás implica todo lo que es la vida de los demás. Entonces, seamos generosas, y de esa manera, ¿no es cierto?, vamos a poder tener una vida de comunión con el Señor, una vida de contentamiento, porque el Señor es nuestra prioridad. Y hay un texto muy bonito en Colosenses 3:1 y 2, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando nosotros bajamos la mirada, es ahí a donde no tenemos contentamiento. Porque siempre va a haber cosas que nos gustan, va a haber cosas que no podemos tener, va a haber cosas que nos molestan, va a haber cosas que
nos dejan injusticias, va a haber muchas cosas que nos van a quitar el gozo y de esa manera no vamos a tener contentamiento. Pero cuando nosotros ponemos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, es ahí a donde podemos centrarnos en nuestra prioridad, que es Dios, que es el Señor, y de esa manera vamos a vivir mucho más gozosas, mucho más alegres, con rostros diferentes, con actitudes muy diferentes, y vamos a glorificar el nombre de Dios. Que el Señor nos bendiga para que este tiempo difícil no nos sorprendamos cuando vengan las pruebas, nos dice el Señor, pero Él va a estar ahí. Él está sosteniéndonos, animándonos, consolándonos, confortándonos. Que el Señor las bendiga, nos bendiga a todas, para que realmente podamos llevar gloria a su nombre y para que este tiempo lo pasemos de una manera especial, hermosa, y dando ejemplo a nuestros hijos, a algún familiar inconverso, a tu esposo, ayudándole a tener esa fuerza que necesitan como jefe de familia, y dándole al Señor el gozo, porque el Señor también se goza cuando nos ve a nosotros que somos obedientes y que queremos hacer las cosas conforme a su voluntad. Que el Señor las bendiga. Un fuerte abrazo para todas.